Para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes, con el futuro de Oriente, los jóvenes que van a contribuir a transformar esta zona en algo mejor de lo bueno que es. Para mí es un privilegio estar aquí por dos razones. Primero, por el contenido académico que esto significa, poder compartir mis experiencias con ustedes, y por la visita que he tenido acá de la universidad, que es verdaderamente impresionante. Pero segundo, como lo dijo antes el doctor Picardo, mi familia es originaria de Oriente, de Santa Rosa de Lima y del Sauce. Entonces, cuando a mí me han preguntado todo el tiempo de a dónde soy, yo siempre digo Santa Rosa de Lima, aunque yo nací en San Salvador y me crié en Estados Unidos. Nunca he dejado de ser de Oriente. Para mí es un honor ser de esta tierra chiquita, pero bella. Quiero compartir con ustedes lo que yo denomino el paradigma STEM, que es un puente entre el mundo físico y el mundo oriental, y el mundo mental, perdón. ¿Qué quiero decir con eso? Lo vamos a ver más adelante. Pero primero veamos cómo surge STEM, cuál es su historia, y luego veremos un poco más qué es STEM y cómo se aplica STEM. Como dije en el video, yo considero que es una metodología para apropiarse del saber, de la realidad, del conocimiento. Recientemente unos profesores en Asia han dicho no, es una epistemología, que es ya una cuestión más profunda, que incluye métodos, que incluye razones, que incluye más cualidades de lo que yo concebí en aquel entonces en mi mente de ingeniero científico y no de educador. Esto sucede cuando yo trabajaba en la Academia de Ciencias en Estados Unidos en un trabajo denominado el mapeo del cerebro. Muy importante es que en esa institución, que es la cúspide de la inteligencia americana, resulta que habíamos solo 3 latinos, ningún afrodescendiente, un asiático, una señora de extracción japonesa, pocas mujeres y la mayoría hombres. Entonces un día, una de las jóvenes latinas que estaba allí, que era una ingeniera de MIT, que había sacado su doctorado en medicina en Harvard, llega a mi oficina y me dice: Carlos, es necesario que vayamos a hablar con el presidente de la academia y le preguntemos por qué no hay más latinos. Yo me puse a pensar y dije, bueno, si yo voy, el hombre era muy progresista, me va a decir: Carlos, encontrarlos. Y yo iba entonces a dedicarme a recursos humanos, que es una profesión muy noble, pero no al mapeo del cerebro, que era lo que yo había llegado a hacer. Entonces decidí comenzar a desarrollar un método pedagógico que me llevara a que jóvenes latinos automáticamente terminaran en la Academia de Ciencias, sin necesidad de que yo vaya a hacer lobby para que hayan más latinos en la Academia de Ciencias. Entonces empecé a buscar yo qué es lo que deben de hacer, y empecé a leer lo que son las biografías de los grandes contribuyentes al conocimiento occidental. Yo entiendo que hay otras líneas de conocimiento en Asia y aquí en mismo América, pero la que yo conozco es la occidental, y es la que me dediqué a estudiar.
Y eso me llevó a descubrir una serie de cualidades que todos ellos tenían. Y era de que tenían una gran capacidad de visualizar problemas, tenían una gran capacidad de reconocer patrones, una gran capacidad de modelar, una gran intuición, podían hacer experimentos en su cabeza, podían hacer análisis, podían hacer síntesis. Y entonces yo dije, bueno, esto es verdaderamente lo que es fundamental. No son las materias se utilizan como mecanismo para lograr tener estas cualidades. Pero también había que tener algunas capacidades que veremos más adelante. Entonces empecé yo a determinar, a ponerlas en su periodo histórico, la griega clásica, el Renacimiento, la Revolución Industrial, y luego llegamos a la modernidad. Y así fue como yo fui concibiendo el concepto STEM. Pero me acordé en ese entonces que cuando yo era joven, cuando estaba en high school, había leído un libro que se llama 1, 2, 3, Infinidad. Les sugiero que lo lean. Yo he dejado acá una copia para la biblioteca. Traje 4, una para el rector, otra para Oscar, otra para el vicerrector y una para la biblioteca. Y aquí lo fundamental es que Gamo te enseña todo lo que es la trayectoria de la ciencia, desde los números contables, que son los primeros números que el ser humano aprende, 1, 2, 3, 4, porque son sus dedos, así va midiendo las cosas, hasta llegar hasta la física cuántica. Para los que no saben, Gamo es el padre del Big Bang, es el que descubrió el Big Bang. Sugiero de que lo lean, es un ¿cómo se llama? Libro muy importante. ¿Qué es STEM? STEM es verdaderamente la apropiación del conocimiento, del mundo físico y del mundo mental, el mundo de las ideas y de la mente, el razonamiento. Es una metodología que integra el intelecto humano para llegar a estudiar, aprender, experimentar, comprender, investigar y resolver los problemas en la mayoría del mundo físico, porque no conocemos todo el mundo físico todavía. Es un enfoque para resolver problemas de ciencia. Como les decía, existen dos mundos. El mundo físico y el mundo mental. Ustedes saben que la mayoría del mundo físico no es observable. ¿Quiénes sabían eso? Que solo podemos observar el 5% del mundo físico. La gran mayoría, como el 27%, solo sabemos que existe ahí porque vemos sus manifestaciones. Sabemos de que hay ciertas ondas de gravedad, pero que esa gravedad las tiene que estar produciendo algo, pero no sabemos exactamente qué es lo que es. Y entonces le llamamos materia oscura. Y hay otra energía que hace que el universo se esté expandiendo. Friedman, un científico judío ruso, fue el que descubrió de que matemáticamente que el mundo estaba expandiendo. No son hasta muchos años hasta que Hubble descubre verdaderamente que hay una expansión del universo.
Entonces yo empecé a desarrollar lo que yo le llamé el puente entre el mundo mental y el mundo físico. Y es cuando llegué a las 4 letras que ciencia no sale. Bueno, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Este diagrama está verdaderamente con todas las relaciones, pero no salen en la diapositiva que ustedes tienen. Pero, por ejemplo, la tecnología avanza a la ciencia. Pero la ciencia, las matemáticas es la lengua de la ciencia. La ciencia, a su vez, genera ingeniería. La ingeniería, a su vez, produce tecnología. Esta tecnología nos permite entender más el mundo físico, pero también expande nuestro mundo, el mundo mental. Ustedes han visto últimamente la inteligencia artificial, la tecnología está avanzando en nuestro mundo mental. Entonces, toda esta relación yo las fui estudiando y determinando cuál era la relación y cómo yo podía, a partir de una, pasarme a otra, no como un listado de disciplinas, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sino como algo integrado que se pudiera analizar en su conjunto. Porque la realidad es de que para resolver cualquier problema científico ocupamos tecnología, para diseñar una tecnología ocupamos ingeniería, todo esto ocupa la lengua de las matemáticas. Entonces todo tiene que ser integrado de tal forma de que la persona que está resolviendo un problema de ciencias entienda la tecnología, entienda la ingeniería, entienda las matemáticas. No puede ser en una forma aislada. Bueno, aquí tenemos de nuevo, ¿verdad? El mismo diagrama. El otro diagrama es muy rico, pero desgraciadamente no salió, donde decimos que lo mental se va hacia lo físico, las variables tienen consecuencias, lo físico se va a lo mental, luego un fenómeno se modela y todo es un círculo que el mundo mental se pasa por STEM, se convierte en mundo físico, el mundo físico a través de la observación, llegamos de que nosotros a construir nuevas fórmulas, nuevos paradigmas, y entonces hay toda una relación entre uno y otro. Entonces, como les decía, yo encontré 5 cualidades que eran importantes: habilidades intelectuales, capacidad académica, disciplina académica, conducta profesional y responsabilidad cívica. Sin responsabilidad cívica, usted puede llegar a ser un gran tecnólogo, pero puede ser que esa tecnología no sea para el beneficio de la humanidad. Y la tecnología debe servir a la humanidad, de acuerdo a mi forma de pensar. De nuevo, vamos a ver acá un poco las habilidades. Ahí hay un error de escritura, debería decir habilidades intelectuales. Está la visualización, está la conceptualización de fenómenos, reconocimiento de patrones, la intuición, la abstracción, la síntesis. Por ejemplo, en lo que es la visualización, podemos pensar en varios tipos de visualizaciones. Uno, por ejemplo, usted puede ver una estructura compleja en el espacio. Yo les decía a mis estudiantes, ok, cerrar los ojos e imagínate un punto flotando en el espacio. Abrir los ojos, tenés que poder seguir viendo ese punto en el espacio. No sé si lo están haciendo algunos de ustedes. Luego dice, veo un segundo punto en el espacio. Cierra los ojos, ve los dos. Ahora tiro una línea. Y luego
Otro punto, tira 2 líneas más y se volvió un triángulo, luego hace un cuadrado, luego hace una caja, hasta que se van haciendo estructuras complejas y el joven las está viendo en el espacio. Pero hay otro tipo de visualizaciones. ¿Qué va a suceder si esto pasa? Entonces, ¿qué va a suceder si yo combino este químico con este químico? ¿Qué va a suceder? Estas son las cualidades de este químico, estas son las cualidades de este otro químico. ¿Qué va a suceder? Usted está visualizando, no lo está haciendo. Está haciendo lo que Einstein le llamaba experimentos de mente. Y está la visualización sobre ya cuestiones sociales, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en este mundo en que vivimos si estas cosas siguen sucediendo? Por ejemplo, cuando yo tenía más o menos, no tenía como 18, 19 años, yo ya sabía que iba a haber una guerra aquí. Nadie me lo dijo, pero yo ya sabía. Porque hice un análisis del país y visualicé que como el país estaba constituido, las cosas que generalizaron la guerra no se iban a resolver. Ese es otro tipo de visualización. Entonces, ustedes están visualizando el futuro. La intuición es una cuestión muy importante porque es lo que les permite a ustedes obtener lo que se conoce como feeling, ¿verdad? Poder saber si cuál es. Yo le doy a usted un problema y usted me da la solución sin resolver el problema. Yo descubrí la intuición cuando estaba en 3er año en la universidad y me dieron un problema que venía una barra con 2 pelotas a un ángulo, iba a pegar en una mesa, iba a empezar a dar vueltas para todos lados, de las fuerzas Coriolis y un montón de cosas. Entonces, yo resolví el problema en 1/4 de página. Y el compañero que yo más admiraba, lo hizo como en 10 páginas. Y él empezó a temblar cuando vio que yo lo había hecho en 1/4 de página, y yo empecé a temblar cuando vi que él se había tardado 10 páginas. Miren, él es el que inventó el USB, es multimillonario. Llegó a tener una de las empresas de dispositivos electrónicos más grandes del mundo. Entonces, cuando nos devolvieron el problema, los dos teníamos la solución correcta. Yo lo había hecho usando intuición, él lo había hecho utilizando formulación matemática. Dispensen que no practicamos esto antes y debimos haberlo hecho. Pero luego están las capacidades académicas, ¿verdad? Que es una síntesis gramática matemática, saber modelar fenómenos, saber hacer análisis. Análisis no es habilidad, es una capacidad, porque una capacidad es algo que te enseñan a que sigas un procedimiento. Hoy hablamos mucho de procedimientos en los laboratorios, pero habilidad es que tú puedes hacer eso en tu cabeza. Y obviamente disciplina académica, que uno tiene que aprender a dominar sus áreas de trabajo y a ser autodidactas, un aprendizaje independiente. No hay nada más importante en la vida que un profesional que se sabe reciclar, se sabe educar constantemente por sí solo, que no tiene que estar recurriendo a diferentes entrenamientos, sino que uno solito se va, porque el que está entrenando se está enseñando él solo. No crean que alguien le esté enseñando a esa persona. Es bueno ir porque uno intercambia ideas, esto tiene otra
Para mí los entrenamientos tienen más que me digan qué hacer, que puedo discutir con otra gente. Y obviamente una conducta profesional. Para mí de la conducta profesional lo más importante es el compromiso con la excelencia. No contentarse con una solución, que solución sea la mejor. Yo siempre sentí gran placer que lo que yo hacía, yo sabía de que había llegado yo al límite de lo que podía llegar. Y no me gustaba ser bueno, sino que me gustaba ser el mejor en mi trabajo. Eso no tiene nada de malo, la competitividad no tiene nada de malo. Y yo esa era una de las cosas que luchaba con jóvenes latinos en los Estados Unidos, porque no les gustaba sobresalir el concepto de ese de humildad que existe en nuestra sociedad, que no es bueno. No es bueno porque estamos en un mundo competitivo y a ustedes les va a tocar competir por El Salvador ante el mundo. No solo con San Salvador, sino que ante el mundo. Entonces no hay que preocuparse por eso. Eso es algo que yo aprendí de los americanos y que le llegué a encontrar su valor. Y obviamente está el concepto de la responsabilidad física que les mencioné antes. Bueno, aquí ya se los pongo yo en una cascada, ¿verdad? Como la lógica matemática es importante primero, porque primero tiene que entender uno que existen lógicas para poder ver lo que está viendo. O sea, para entender lo que uno está viendo. Usted no puede visualizar bien si no conoce las lógicas de lo que está visualizando, ¿verdad? Pero después que sabe modelizar, usted tiene que modelar, y ya cuando usted ya sabe modelar y llega a la modelización por sí mismo, no porque le dijeron la fuerza es igual a la masa contra la aceleración, sino que porque usted la ve, usted ve la pelota acelerando. Si usted, por ejemplo, va en un tren jugando con una pelota, la va tirando para arriba y para abajo, la cacha, y para usted, ¿cómo se está moviendo la pelota? Para arriba y para abajo, ¿verdad? ¿Qué pasa para una persona que está viendo pasar el tren? ¿Cómo la ve? ¿Alguien? ¿Cómo la ve una persona que está? Alguien tiene que estar estudiando física aquí. Pero alguien que está viéndola desde afuera está viendo una parábola. Porque la pelota va con la velocidad del tren y va para arriba y para abajo. Todos lo sabían, ¿verdad? Pero no lo dijeron. Eso es la otra cosa, que nosotros los latinos no nos gusta levantar la mano. Y una de las cosas que yo aprendí rápido en el mundo técnico-científico de Estados Unidos, que uno tiene que levantar la mano y si es necesario hablar sin que le den permiso. Yo, por ejemplo, cuando llegaba a mi trabajo, si sabía que se iban a reunir los que eran los jefes de nosotros a las 10, yo estaba a las 10 allá en la reunión y me les metía para ver qué discutían. Y yo ahí decía, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer otro. Y cuando llegábamos a la reunión, yo ya tenía el mejor trabajo. El más difícil, por cierto. Entonces, luego la síntesis es mucho más complicado porque es muy difícil enseñar a hacer síntesis. Hay una que se puede enseñar, ¿verdad? Que yo le puedo dar a ustedes a través de la experiencia. Diferentes problemas de diferentes ramas, pero que solo tienen una solución si sintetiza usted todos los elementos que generan esa problemática, los une. Quiere decir que los tiene que conocer todos. Y entonces usted encuentra la solución que toma una parte de esto, una parte del otro. Eso solo se puede enseñar mediante la práctica. Pero hay otra intuición que es mucho más difícil, que es la intuición hacia cuestiones hacia adelante que nadie ha visto.
Y esa es más complicada. La única forma que yo pienso que se adquiere es con la experiencia, haciéndolo uno, ¿verdad? Y llegando uno a concebir problemas donde no hay problemas. Eso es lo que llevó a Einstein a decir que Newton estaba equivocado. Y es lo que llevó a Kepler a llegar que Ptolomeo estaba equivocado. Ptolomeo decía que la Tierra era el centro de la Tierra, del universo. Y las matemáticas que desarrolló Ptolomeo, yo no sé cómo, pegaban. Podían determinar exactamente a dónde estaba cada planeta, cada cometa, todo. Pero no era el centro del universo, como él pensaba. Pero las matemáticas funcionaban. Aunque hubo un científico griego también, Aristarco, que determinó que la Tierra era redonda, cuál era su circunferencia, cuál era la distancia de aquí a la Luna, cuál era la distancia de aquí al Sol, pero desgraciadamente, políticamente, él no fue bien visto y no triunfó sobre Ptolomeo y tuvimos que esperar hasta que llegara Kepler para que nos diera y Galileo para que probaran de que el centro no era la Tierra no era el centro del universo. Y obviamente la praxis, que es una cuestión muy importante, que es que todo joven debe estar expuesto a la práctica, pero no a una práctica rutinaria, sino que a una práctica que lo haga pensar que todo su conocimiento sea aplicable a la práctica. Y eso es lo que se llama practice, ¿verdad? Que es la combinación de lo teórico con lo práctico. Y el siguiente es la transmisión de conocimiento. Este es lo mismo que hemos hablado en una forma de cascada, ya seleccionando simplemente las áreas principales de las 8 que yo les había presentado antes, ¿verdad? Visualización, modelado y reconocimiento, intuición, abstracción, síntesis. Lo importante en todo esto es de que estamos hablando de STEM, pero no estoy hablando de cuestiones en las matemáticas, no estoy hablando de cuestiones en otra área, estoy hablando de habilidades, capacidades, conductas, que es lo fundamental. Las otras cosas tienen que ir a la par, pero si usted no adquiere esas, usted va a ser muy útil en la vida, pero no va a lograr todo lo que su cerebro tiene capacidad. Entre todo esto tenemos nosotros que saber diferenciar muy bien entre la complejidad y las complicaciones. Por lo general la gente piensa en complicaciones y complejidad. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? Bueno, la complejidad es la naturaleza de las cosas. ¿Cómo son las cosas? Son complejas, es su complejidad. Y da la casualidad que la complejidad de las cosas, si usted las puede diferenciar bien, es la simplicidad de las cosas al mismo tiempo. Es la forma más simple que usted puede presentar una cosa, como por ejemplo el átomo de Bohr. El núcleo y está un electrón dando vuelta y el núcleo tiene un positrón, un neutrón. Entonces eso es lo más simple, pero también es complejo, porque imagínense cuántos años nos llegó a entender el átomo de Bohr. Claro, Heraclito ya había hablado sobre eso, los griegos, porque los griegos hablaron de todo, pero no a entenderlo totalmente. La otra cuestión que es muy importante saber distinguir es la esencia de las cosas y su manifestación. La esencia
es la realidad y la manifestación como fenomenológicamente nosotros lo vemos. Entonces, por ejemplo, la gravedad. Nosotros decimos la gravedad, lo sentimos como la ley de gravedad de Newton, ¿verdad? De la manzana que cae al suelo, y decimos que hay una constante de gravedad que es la aceleración de la rapidez con que está cayendo algo hacia la Tierra y que todo el mundo cae con el mismo nivel de aceleración hacia la Tierra, pero la realidad no es esa. La realidad es que hay una curvatura en el espacio-tiempo que hace que exista esa gravedad. Es una curvatura que no la vemos. Por ejemplo, ¿qué es lo que me tiene a mí atado aquí al suelo? Es esa curvatura. Y esa curvatura entonces se manifiesta como una gravedad. Entonces, ir entendiendo la esencia de las cosas, opuesto a la manifestación de las cosas, es algo que a ustedes tienen que irse cuestionando en su mente. Hoy escuché yo una lectura que casi lo quería interrumpir, pero ya no me dio valor de interrumpirlo, que estaba hablando sobre el cerebro. Le iba a preguntar porque yo trabajé en el mapeo del cerebro, y entonces hay una pregunta que para mí es muy importante. Cuando yo solicité a ese puesto, estaba compitiendo con la Criminata de los Estados Unidos. Y entonces yo me pregunté, bueno, a mí me escogieron. La razón que a mí me escogieron es de que yo me puse a estudiar como un mes antes de que iba a reunirme con el presidente de la academia y la persona encargada del proyecto. ¿Qué diablos es lo más complicado en el cerebro? Y entonces, después de tanto leer, me di cuenta de una cosa, que ningún cerebro es igual. Si yo le corto a usted el cerebro, por decir acá en la frente, y se lo corto también a la persona que está a la par suya, y lo veo, no veo lo mismo. Cada cerebro es diferente. Entonces, ¿cómo va usted a mapear el cerebro si cada cerebro es diferente? Y esa era la pregunta fundamental que se estaban haciendo los neurocientíficos en ese momento. Y cuando yo les dije que ese era el problema fundamental a que nos íbamos a enfrentar, ese momento me dijeron, Carlos, tienes el trabajo. No me lo dijeron en esas palabras, pero el presidente de la Academia de Ciencias, estábamos en su oficina, había un sillón, un sofá, un sillón, yo estaba en 2 sillones, yo estaba en un sillón, él estaba en el sofá, entonces estaba sentado y se acostó. Cuando ya te tienen ese tipo de confianza, no te están diciendo andate, te están diciendo, ok, you got the job, como dicen en inglés. Entonces yo supe que yo tenía el trabajo ese y me sentía con un peso que se me había quitado de mi cabeza increíble. Ahora, todo esto que yo concebí como STEM, hasta que ahorita les estoy explicando lo que es STEM. No he hablado de geometría, no he hablado de cálculo, no he hablado de nada de eso. Yo decidí entonces formar el Instituto STEM en la Universidad Católica, como dijo Picardo, y como ven allí hay puras caras latinas. Yo quería que niños latinos llegaran a la Academia de Ciencias por sus propios méritos. De todos los niños que entraron con mi programa, todos fueron a universidades de prestigio en los Estados Unidos. Si no todos, la gran mayoría con becas. Uno fue el primer
muchacho en historia de los Estados Unidos que recibió más de $1 millón de ofertas en becas. Fue a MIT. Era un joven afrodescendiente de una familia extremadamente pobre. Entonces yo sabía de que esto era una cosa muy buena. Entonces el STEM se fue institucionalizando poco a poco. Que adoptó el sistema STEM fue la Rita Caldwell. En ese entonces no se decía STEM, se decía SMET. Pero lo que ella aceptó no fue STEM contra SMET, sino fue mi forma epistemológica de pensar. Y como yo a eso le llamaba STEM, ella comenzó a usar STEM. Yo le puedo hacer una confesión aquí, que cuando me la remind me, no sé cómo se dice, me recordaron, he tenido que aceptar que así fue, que yo no inventé la palabra STEM, yo no la acuñé, sino que fue Margarita, mi esposa. Porque yo estaba jugando con las letras y quería algo que tuviera significado. Entonces ella me dijo STEM. Entonces yo me fui y empecé a jugar con STEM. STEM es muy importante porque STEM en Estados Unidos quiere decir tronco. Y dijo, si en realidad el tronco del saber es lo que yo ando buscando. Y por eso tomé el nombre, lo analicé, escribí un montón de cosas sobre lo que era y, a ver, luego surgieron otra gente, los que empezaron ya a montar programas, luego vino el Premio Nobel que empezó a diseñar FED, que es un programa de que les permite a ustedes hacer problemas científicos desde un celular, desde una computadora. Lo importante que tiene FED contra cualquier cosa que puedan hacer en el laboratorio, que por lo general en su laboratorio a ustedes les dan un procedimiento. ¿Se acuerdan, verdad? El señor me estuvo hablando ahora, hay un procedimiento. En FED no. En FED usted puede decir, ¿y qué tal si cambio esto? Porque cuando yo me acuerdo cuando iba a las clases de química me decía tanto de tanto, tanto de tanto, tanto de tanto, tanto de tanto, y esto va a pasar. Vas a tener el anillo de benceno. Benceno se dicen, ¿no? Entonces, pero no, FED te permite hacer eso, el mismo experimento, pero te permite cambiar variables y vas teniendo diferentes resultados. Y eso es muy importante porque eso te va generando la capacidad de visualizar. Si hago esto, esto va a pasar. De repente, yo empiezo a surgir por todos lados y a llamarme gente de Silicon Valley, de diferentes revistas, preguntarme sobre STEM. Y es que resulta de que STEM empieza a ser apropiado por el mundo, por la China, por la India, por Hong Kong, por Inglaterra, por Australia, por la Unión Europea, y van surgiendo un montón de continentes que van adoptando el sistema STEM. Y es el grupo de la Irene Fan, que aquí tengo, que está allí apuntado, que dice, no, esta es una cuestión epistemológica, no es una cuestión de metodología como Carlos. Fíjense que yo todavía uso metodología, pero porque era como yo pensaba, es una cuestión epistemológica. ¿Qué es el saber? ¿Cómo se hace saber? ¿Cómo transmitimos el saber? ¿Cómo acumulamos el saber? Eso es la epistemología. Y él dice, y todas sus cascadas son las formas como se van haciendo las cosas. Entonces, ahí lo tienen, digamos,
desde que yo comencé a pensar sobre esto en el 81 hasta en el 83, que ya es reconocido como una contribución intelectual significativa para el ser humano. Pasaron muchos años y muchas cosas, pero yo tuve la suerte que el primer año el Washington Post me estaba vigilando, porque cuando yo monté el programa STEM inicial, nadie me quería dar fondos para que lo realizara y lo tuve que hacer con dinero de mi bolsa. Y un amigo también, que es otra historia larga, de otro salvadoreño que me topé con él en la calle por accidente, chocamos y nos hicimos amigos y resultó que era uno de los hombres claves del gobierno de Bush. Era el que resolvía los problemas cuando nadie podía resolver los problemas, hijo de campesinos. Entonces el Washington Post publicó en el periódico en junio del 92 todo lo que yo había hecho. Y para agosto del 82 ellos publicaron un editorial que solo hablaba de mi persona y de STEM. Y básicamente ellos reconocían que era una metodología revolucionaria. No usaban esas palabras, pero eso era lo que implicaban. Inmediatamente la NASA me mandó a llamar y me dio mi primer grant. Y de allí, mientras yo tuve el programa STEM Institute, siempre ellos me ayudaron. Y entonces, por primera vez sale en un documento oficial del gobierno, que es de la NASA en 1974, la palabra STEM. Antes nadie conocía esa palabra. Era simplemente, significaba tronco. Entonces, como les dije, ¿verdad? Se trata de cultivar habilidades, capacidades, conducta, responsabilidad física. Pero alrededor de todo eso se tiene que ir poniendo un currículum. Entonces yo empecé a pensar, ¿cómo voy a hacer para enseñar estas cosas que he descubierto? Estas no son todas las clases que se dieron, pero son las principales que se dieron. Lógica digital, por matemática, para que los jóvenes fueran teniendo un pensamiento lógico, teoría de conjuntos, manipulación, que entiendan a manipular, porque no, lo fundamental no es manipular, pero hay que saber manipular, ¿verdad? Luego entré a visualización, donde yo les daba todo ese problema que les decía, miren, imagínense el punto en el espacio, la línea, el cuadrado, la caja. Ahora imagínense un cono. Se la voy a poner difícil. Ahora el cono va a atravesar la caja. Pueden ver la intersección y los muchachos cerraron los ojos y decían, sí, la puedo ver. Y otros decían, no, yo no la veo. Pero hasta que la veían, pero se la voy a hacer complejizar un poco más. Démosle vuelta. Y ya no lo estamos viendo de los lados planos, sino que a un ángulo. Entonces, todas esas complejizaciones es lo que decidí que había que enseñarles. Y esa fue una de las primeras materias. Luego después el modelado de cuestiones físicas. Y cuando pasé a la intuición, decía, ¿cómo diablo voy a enseñar intuición? Pero me empecé a estudiar todas las materias disponibles y encontré varias que se basaban básicamente en la intuición, y una es probabilidad, que es el estudio de las frecuencias, cómo se ven las cosas. Eso matemáticamente no es muy complejo. Sí se puede hacer complicado, pero entender el concepto no. Y otra cosa es ingeniería mecánica. En su forma más simple le llaman estática. Pero usted para entender cuál es la fuerza que está actuando en un piñón
en un puente, en una parte específica de un puente, en el puente Golden Gate, en este troz, no sé cómo se dice en español, pero en este hierro, ahí está un perno. ¿Cuáles son las fuerzas? Solo tiene que saber sumar y multiplicar. Resuélvame ese problema. No es fácil. Entonces ahí se ocupa mucha intuición para uno poder ir concibiendo lo que son las diferentes fuerzas que están actuando. Bueno, pero todo este conocimiento tenía que terminar en un lugar y inventé varios programas. Uno era de que los jóvenes que habían pasado por todo ese ciclo regresaran como instructores. Mis instructores nunca fueron profesores ni maestros, siempre fueron estudiantes. Y luego muchos de ellos yo los ponía en laboratorios, desarrollaba todo un plan de investigación y mantenía que el jefe que ellos iban a tener, el mentor, se mantuviera con esa metodología para así garantizar de que el joven va a tener éxito. Luego lo ponía en una serie de seminarios donde discutíamos todo tipo de cosas sobre, por ejemplo, un concepto que yo me inventé y que es muy utilizado ahora en los Estados Unidos, es el concepto de postura, que es la estrategia, la práctica y la cultura. Y son 3 vectores independientes y que le generan otro vector que yo le llamé la postura. Entonces empecé a enseñarles a los muchachos qué es estrategia, qué es cultura. Porque la estrategia tiene muchos aspectos. El fundamental es el aspecto mental, de la visión que usted tiene, los objetivos que quiere lograr, cómo los va a lograr, el presupuesto que le va a asignar. Si usted no tiene presupuesto, no tiene estrategia. Y si ese presupuesto no alcanza para la estrategia, entonces es una estrategia mal diseñada. Entonces, ¿cuál es la relación? Usted puede tener una estrategia, pero no tiene la práctica para hacer ese tipo de trabajo. Por ejemplo, nosotros podemos tener una estrategia de ir a la luna, pero no tenemos la práctica, ¿correcto? No vamos a ir. Entonces la estrategia y la práctica deben de conseguir, pero hay una cultura, ¿verdad? Y la cultura es la forma como nosotros hacemos las cosas como parte de nuestro ser. Planificamos los métodos de trabajo, los estilos de trabajo, si son impositivos o son persuasivos o son de carácter indagatorio, o sea, todo ese tipo de cosas se combinan para hacer la postura y eso le va a determinar el éxito que usted va a tener. Yo les hablaba de todo eso a los jóvenes, hablábamos de modelos económicos, hablábamos de cuestiones como la densidad de poder. Descubrimos que la densidad de poder de los Estados Unidos actual es igual que la de Grecia. Y la densidad de poder de la China es bien pequeña. O sea que el número de gente que manda sobre el número de gente que es mandada es enorme. Entonces va determinando uno cuál es la densidad óptima para tener una democracia. También les enseñé cosas que hay algo que lo quiero, que yo he vuelto todo el tiempo hacia eso, como hay un coeficiente que le llaman de Gini que determina el nivel de equidad que tú tienes en tu población. Pues yo encontré otro que es mejor, que nunca lo he publicado y se los enseñaba a ellos, ¿verdad? Que es una relación entre riqueza y pobreza en el cual se generaba una banda
de equidad y luego una banda de inequidad de pobreza y inequidad de la riqueza. Y que lo largo que era la banda esta era lo que te decía en qué tipo de sociedad estabas. Eso yo creo que incluso es mejor que el GANI. Yo lo presenté eso una vez en una conferencia y les encantó mucho. Pero no le he dado seguimiento, pero todo ese tipo de cosas. Y usted me dice, ¿qué tiene que ver eso con STEM? Sí, porque tienen que ser profesionales responsables, tienen ustedes que entender de que el conocimiento tiene un objetivo, y el objetivo fundamental del conocimiento es el mejoramiento de la condición humana. Entonces, eso era, digamos, parte de mi currículum. Entonces, eso, digamos, es lo que yo llamaba el desarrollo en cascada, cómo íbamos bajando. Pero lo interesante en todo esto es que cada habilidad o cada capacidad que usted iba obteniendo, volvía, la iba profundizando. Entonces había una especie de bucle, creo que sería en español, o un reciclo, ¿verdad? Pero un rizo que se va regresando, y luego obviamente el área de la conducta física, cívica, y el buen comportamiento y responsabilidad, y el compromiso con la excelencia, eso era a través de todo el programa. Cuando esos muchachos salían del programa, salían verdaderamente excepcionales. MIT un día me mandó a llamar y me dijo, mira, aquí hay un montón de jóvenes que son excepcionales. Y cuando le preguntamos que dónde aprendieron ellos, dónde se prepararon, porque eran jóvenes de escasos recursos. Y todos, casi todos vienen de STEM, de tu instituto. Entonces, cuando un estudiante mía regresa a MIT y MIT decide formar el Instituto STEM en MIT, que por cierto, hace poco tuvieron una conferencia en MIT de 50 años del programa que ellos tienen para gente joven, y dentro del cual estaba enmarcado mi Instituto STEM, y me reconoció la directora, que fue alumna mía, por cierto, que es el único programa en historia de MIT que ha llegado a MIT, que se ha implementado en MIT, que no fue diseñado en MIT. Lo tomaron totalmente verbatim como yo lo había diseñado. Claro, lo mejoraron, todo, o sea, pero fundamentalmente utilizaron lo que yo había diseñado. Bueno, yo tuve una serie de programas de excelencia a diferentes niveles, que no me voy a detener en esto, pero para decirles de que a mi parecer había que diseñar programas específicos para diferentes niveles del desarrollo de los jóvenes. Bueno, últimamente he estado yo estudiando cómo se enseña STEM, y he encontrado que hay diferentes formas que se enseñan, ¿va? Digamos, hay unos que hacen lo que le llaman hands-on, que son cuestiones prácticas. Hay otros que hay campamentos de codificación, conciencia STEM, alfabetización de STEM. ¿Verdad? Todos estos programas carecen de un problema, y es que todos se dan por separado, no están integrados. Tal vez, yo no sé cómo lo está haciendo la China, ¿verdad? Pero en la mayoría del mundo no están integrados, especialmente en América Latina. Integrar todos estos programas en un solo, continuo, es una de las tareas que yo me he puesto y que me he comprometido con la ciudad de Los Ángeles, que me dieron un reconocimiento hace 2 años por haber concebido STEM y haberlo llevado a diferentes comunidades de Estados Unidos.
para comenzar un nuevo paradigma integrado de todo lo que se está haciendo STEM. Entonces, el problema es de que, por ejemplo, el STEM práctico, ¿verdad? Todo depende de lo que usted tiene con qué practicar. En las escuelas élites tienen unas cosas que usted dice, wow. Y en la escuela de los niños pobres tienen juguetitos. Los campamentos de codificación son buenos porque los jóvenes aprenden a codificar y la lógica, pero hay una tendencia a la rapidez y eso no es muy bueno. Yo sobre todo esto tengo un análisis y ¿cómo se llama? Estoy en el proceso de investigación de cómo se aplica en diferentes lugares. Pero como ya me estoy quedando con poco tiempo, ¿verdad? Pero la verdad es que en todos ellos hay mucha tela que cortar. Principalmente el problema de equidad. Entonces, los problemas hands-on les dan a los niños capacidades prácticas. Los problemas de codificación tienen también sus ventajas, pero hay riesgos que los niños aprendan a codificar sin entender algoritmos. En mi programa nunca se enseñó a codificar, excepto algoritmos, ¿verdad? Y entonces, y los algoritmos se podían hacer primero en la mente. Por ejemplo, hágame una búsqueda binaria. Hágame una búsqueda binaria usando recursión. Hágame una búsqueda binaria usando acotamiento, que hay unas que las voy cortando porque me dan un resultado que no es bueno. Hay unas que van cambiando en el tiempo y todo se va complejizando. Entonces, eso en la mayoría de los programas no se hace. Luego está obviamente el trabajo que no se llega, que no hay mucho, que en América Latina solo existen en Brasil, que es los centros STEM, que son lugares donde llegan los jóvenes a practicar. Están las competencias en STEM, en los Estados Unidos hay 50 competencias en STEM en que verdaderamente los niños innovan cosas increíbles. Y luego la excelencia académica en STEM, que es el tipo de programa que yo tuve. Y luego obviamente está la práctica cognitiva y el desarrollo de educadores de STEM. Quiero decirles que en el desarrollo de educadores de STEM es donde estamos peor, porque es el primer presupuesto que se va cuando no hay dinero. Y ningún lugar en América Latina, excepto Brasil, está generando educadores STEM estratégicamente. La China lo está haciendo, la India lo está haciendo, los países asiáticos lo están haciendo, Europa lo está haciendo, en América Latina no lo estamos haciendo ninguno. Entonces, ahorita mi trabajo fundamental es lograr integrar todos estos ejes no logro pasar. Todos estos ejes en un continuo. Entonces, eso es básicamente lo que es STEM. Pero quiero compartir con ustedes algo que me tiene a mí muy preocupado. Y es la cuestión de STEM. Fíjense que STEM le pone el arte a STEM. ¿Y quién dice que STEM no tiene creatividad? STEM está lleno de creatividad. ¿O no creen que es creativo la teoría de la relatividad? ¿O no es creativo cuando los ingenieros mayas estaban haciendo las ruinas de Copán?
o las de Tehuantepec. Estamos ante una situación que para mí es muy peligrosa, que solo se está llevando a cabo en América Latina y entre los jóvenes ricos de los Estados Unidos, que para ellos STEAM es enriquecimiento, no es una forma estratégica de competir, no es una forma estratégica de hacer las cosas. Miren, primero, STEM y STEAM son epistológicamente inversos. ¿Por qué son inversos? Porque STEM es objetivo, que busca resultados objetivos, que busca resultados que son codificables, que busca resultados que son falseables. Falseables quiere decir que se pueden probar de que no son ciertos. Dígame que si usted puede hacer eso con el arte. El arte es subjetiva. Cuando a Picasso le preguntaron que explicara Guernica, le preguntó al que le hizo la pregunta, ¿y usted cómo lo ve? Y entonces la persona exactamente así es, le dijo. Y quien llegaba le decía exactamente, ¿y usted cree que usted le puede decir a alguien F igual a masa por aceleración en la China a las 12, a las 4 de la tarde y va a ser diferente? Estamos en dos mundos diferentes. Estamos en un mundo objetivo y otro mundo subjetivo, que el resultado depende de la emoción del que lo recibe y lo que se presenta depende de la emoción del que lo desarrolla. ¿Usted cree que la teoría de relatividad dependía de la emoción de Einstein? Claro que no. Entonces, allí hay una cuestión que epistemológicamente están cruzadas. No deben ponerse en el mismo plano. Ahora, como pueden ver, STEM, este es ¿cómo se llama? Un resumen de que STEM, observación empírica, experimento, medición, realidad material, leyes naturales, sistemas de ingeniería, mundo físico, ese es el mundo físico, el mundo mental, modelos matemáticos, teoría y demostración, visualización, abstracción, síntesis, luego hasta la ciencia y la tecnología. Pero decir que usted va a encontrar objetividad en el arte, no sé. Como pueden ir a ver, son dos puentes totalmente separados. Son paralelos, pero separados. Del mundo físico al mundo mental y del mundo mental al mundo físico, pero totalmente separados. No tiene que ver uno nada con el otro. Uno es la experiencia, la emoción, la expresión. Fíjese de que yo estuve recientemente en Birmingham, donde bombardearon una iglesia. Durante la época de los derechos civiles, y hay una estatua donde está un policía con un perro y está un perro que parece lobo atacando a un niño y el niño está cayéndose, pero está a la par, está la foto y no era nada así, era un perro German Shepherd, sí, de todas formas, y el policía estaba vestido como nazi. En la realidad no estaba vestido como nazi. O sea, había una interpretación del artista del hecho real. Usted puede hacer eso con ciencia. Usted no puede hacer eso con ciencia. Para nada. Entonces, estamos hablando de dos cosas que no son equivalentes. ¿Y cómo le va a usted obligar? ¿Cómo le va a usted obligar a ¿Cómo le va a obligar a un profesor? Me van a dar unos minutos más. A un profesor que le enseña a un joven objetividad y subjetividad a la misma vez. Miren qué aprietos están metiendo al profesor.
Y yo desafío cualquier programa de STEM, ¿qué de arte han enseñado? ¿O qué de STEM han enseñado? Juntarlos es confundirlos. Es como mezclar el agua con el aceite. Son dos epistemologías totalmente diferentes. Entonces, ahora lo que sí quiero decir es de que STEM es un puente transformador, el arte es un puente interpretativo. Dos cosas diferentes. Ahora, el problema es esto. El problema es de que en la época actual, los países que están en la competencia le están apostando a STEM, no a STEAM. El conocimiento también es mortal, el arte es inmortal. O sea, Kepler sustituyó a Ptolomeo, Ptolomeo. Einstein a Newton, pero una obra de arte nunca muere. Yo me paro frente a la Mona Lisa y eso no va a dejar de ser la Mona Lisa. Y hay otra cuestión, los elementos de STEM, por ejemplo, el puente de Londres ahora es considerado una obra de arte. El puente de Brooklyn. ¿Cuándo sabe usted que un artefacto de arte, una obra de arte, se convierta en algo funcional, en algo útil? No cuaja. Entonces, ese es un error que yo creo que América Latina debe rectificar, porque si no nos vamos a quedar atrás por nuestro propio deseo. Ahora, rápidamente, ¿de dónde surge STEAM? Hay una reunión, y ¿saben qué es bien interesante? STEAM quiere decir vapor en inglés. Y nosotros solemos decir, cuando algo es paja, le llamamos STEAM. Nosotros decimos que hay hardware, software, wetware y hay STEAM. Wetware es el pensamiento humano. Entonces, a una profesora de diseño, Jockman, en una reunión donde estaban discutiendo cómo enseñar arte a los jóvenes, ella estudió introducir el aspecto dijo, no, en STEM no hay creatividad y hay que introducir arte. Y deseó introducir el nombre STEAM. Y luego después una escuela de diseño empezó a promoverlo por todos los Estados Unidos, y el centro de Kennedy, que quería introducir arte en el currículo educacional, empezó también a promover STEAM. Pero STEAM no es una cuestión que surge de la comunidad científica de ingeniería, surge de afuera, de sectores políticos. Y en América Latina, como estamos en una búsqueda incesante por la humanidad, porque hay tanta inhumanidad en estos países, nos parece que añadir el a STEAM, a STEM y a llamarlo STEAM, es una forma más humanizante. Pero lo que estamos haciendo, nos estamos excluyendo de toda la competencia que hay ahorita universalmente. No hay una competencia por las artes, hay una competencia por la tecnología. Y el que me diga que la ingeniería no es creativa, nunca ha hecho ingeniería. El que diga que la ciencia no es creativa, tampoco. La tecnología, ¿usted creen que? Miren, la tecnología, si usted ve cómo medíamos el tiempo con el sol, y ahora tenemos nosotros relojes atómicos que tienen una gran precisión,
sea, el tiempo, como lo medimos, ha ido cambiando. Eso quiere decir que la tecnología ha ido cambiando, mientras que el arte perdura. El arte nunca muere. Nosotros necesitamos el arte, sí necesitamos el arte. ¿Necesitamos STEM? Sí necesitamos STEM. Pero dejemos que STEM sea STEM y que el arte sea arte. No mezclemos dos cosas que no se pueden mezclar. Yo creo que aquí les voy a dejar, me gustaría haberles hablado un poquito sobre Freire, porque Freire es muy importante para América Latina. Solo quiero decir una cosa: funcionan en dos planos diferentes. Uno en el plano contextual y el otro en el plano general. Usted no puede aplicar a Freire en la colonia Escalón, pero sí en Mexicanos. Pero usted puede aplicar STEM en la colonia Escalón y en la colonia Mexicanos. ¿Qué quiere decir eso? Uno depende del contexto social en que se encuentra, el otro es independiente del contexto social en que usted funciona. Pero van juntos, porque en países como América Latina, donde llevamos un atraso tecnológico abismal, la actualización tecnológica en América Latina se ha convertido en una necesidad tan profunda como fue la alfabetización el siglo pasado, que en El Salvador no lo hemos logrado todavía totalmente. Entonces, si nosotros no nos ponemos las pilas y nos actualizamos, poniéndonos al día en las cuestiones de STEM, vamos a incluso quedar mucho más rezagados. Ahora, con el surgimiento de la inteligencia artificial, es mucho más difícil. ¿Qué nos va a tocar hacer a nosotros? Entonces, yo sé de que aquí la universidad ha tomado STEM y yo le he enviado un documento a Oscar que trata de lo que he hablado acá, pero en una forma más extensa, que es de publicación, es para nada más que lo compartas, no públicamente, pues no por muchos lados, porque lo voy a enviar al Japón para que lo publiquen. Pero estamos cometiendo un error en querer mezclar dos cosas que funcionan con respecto a STEM, que funcionan en diferentes planos. Lo mismo Freire, hay que saberlo utilizar en el plano necesario, que no contextual, sino que más bien como política de Estado, lograr que El Salvador adopte la educación STEM como política de Estado, como lo ha hecho la China, como lo ha hecho India, como lo ha hecho Japón, como lo ha hecho Europa, como lo ha hecho Inglaterra, como lo ha hecho los Estados Unidos. Y solo una cuestión más, que en América Latina ven a STEM como una cuestión gringa. Hay unos que me han llegado a decirme del imperialismo gringo, tecnológico. Pero no, si STEM salió de un salvadoreño para las comunidades salvadoreñas e inmigrantes en los Estados Unidos. Ahora, que era una cuestión que tuvo dimensiones más allá, eso ni yo me lo imaginaba. Pero decir que es un instrumento de los Estados Unidos para imponerse, no lo es. Es un instrumento de un salvadoreño para el mundo. Muchísimas gracias.